Hola amigos, bienvenidos a este tiempo de la radio dedicado a los libros. Hoy vamos a hablar de un ensayo que no nos va a dejar indiferente. En el mismo, el autor, Salvador García, que es un gran divulgador, nos presentará el mundo de la energía nuclear, contando en un lenguaje que todos entenderemos y sabremos por qué, por ejemplo, un accidente como el de Chernobyl no puede producirse en las centrales nucleares con la tecnología actual, y el problema, o no, de los residuos radioactivos que tantos movimientos políticos ha originado en España. El libro en cuestión es La energía nuclear salvará al mundo. En toda historia que se precie, si de esas que vemos en la televisión cada día, siempre hay un héroe, un malo, algo a quien salvar y un dilema más o menos complejo que resolver. Amigo oyente, no tienes más que acordarte de la última película que se haya deslizado delante de tus ojos, o de la última novela que hayas leído. Y en este caso, ¿a quién vamos a salvar? Pues nos vamos a salvar a nosotros, a nuestra burbuja de existencia, a que siga siguiendo y cumpliendo las leyes de la física que han dado lugar a la vida en definitiva. Vamos a salvar a esta bola azul que navega por el espacio y que nosotros llamamos Tierra. Hace algo más de 100 años el hombre abrió la caja de Pandora. Descubrió el poder de la química enterrada bajo el suelo en forma de petróleo, oro negro. Quemarlo era desprender el calor del sol. Este descubrimiento transformó el mundo completamente. Impulsó las ciudades, el crecimiento y el bienestar del ser humano. Todo esto sin tan siquiera considerar que al hacerlo se estaban deshaciendo un trabajo llevado por miles de millones de años a esconder en las profundidades de la Tierra los compuestos del carbono, que en forma gaseosa alteran la composición de la atmósfera, desplazan el equilibrio y destruyen el escudo que es nuestra burbuja protectora. Las consecuencias no han tardado en hacerse latentes, suben las temperaturas y el nivel del agua, sequías, desastres naturales, y lo peor está por llegar, escasez de agua y de comida, plagas, enfermedades, poluciones, extinciones en masa. La vida de miles de millones de personas está en juego, y el tiempo se acaba. La cuenta atrás ya ha comenzado. Ya conocemos a quién salvar. Vamos, nos tenemos que salvar a nosotros mismos. Pero, ¿quién es el malo de la película? Tenemos muchos. Empresas sin ninguna ética, cuyos objetivos son económicos por encima de cualquier otra consideración. Políticos que venden su alma por un puñado de votos que les garanticen seguir en la poltrona y, cómo no, manos invisibles a las que les importa poco que se quemen litros de petróleo con total impunidad sin tener en cuenta los daños que se están produciendo en el planeta Tierra, siguiendo un camino que no solo pone en peligro nuestras vidas, sino que nos dirige a que nuestra Tierra podría quedarse yerma como Marte o Venus. El modelo actual pone en peligro cualquier forma de vida, no solo la nuestra. Valiente grupos de inútiles somos. Vamos ahora con el héroe, que no es uno, que son muchos. Investigadores, científicos, gestores que están detrás de impulsar un cambio en un modelo de vida responsable que no castigue ni mutile el equilibrio ecológico del planeta. Más bien que se integre en él y lo respete. Entre estos héroes encontramos investigadores de energías alternativas al petróleo, como puede ser el uso de la energía que recibimos del Sol, prácticamente inagotable, la procedente del movimiento del aire, la que desprende nuestro planeta Tierra, energías todas ellas que se integran en un ciclo de Tierra sin alterar su equilibrio. Una solución perfecta. Pero en toda buena historia hay dilemas que resolver.
Las energías que llamamos alternativas están llenas de virtudes que todos conocemos y entendemos, pero también de limitaciones, que son de menor dominio público. En primer lugar, no son 100% limpias. Es cierto que en su operación no emiten ni generan residuos, pero en su elaboración sí se emplean materiales y técnicas que también dejan su impacto en el planeta. Y lo más importante, en su mayoría dependen de su producción de factores variables, como la existencia de viento, el sol en sus horas de mayor radiación, y en consecuencia son fuentes de energía fluctuantes para dar servicio a una sociedad que necesita ser satisfecha en cada instante. Eso se podría conseguir con una red eléctrica interconectada global, que atendiera a todo el mundo, que gestiona las energías obtenidas por fuentes alternativas, pero eso, hoy por hoy, es una lejana utopía. Y para solucionar este dilema, entra en juego la energía nuclear. Sí, esa tan denostada por esos grupos de bienintencionados que no se dan cuenta de que cada día que pasa quemando carbón y petróleo, nos estamos acercando a nuestro final. Porque no olvidemos que queremos seguir utilizando nuestros móviles, los ascensores, la calefacción en casa, el AVE, internet, es decir, nuestras comodidades. Y en el momento actual, esas comodidades, las fuentes alternativas, no son capaces de cubrir. Y el petróleo y el carbón no son la solución. Hay que eliminarlos de nuestras fuentes de energía y sustituirlos por energía nuclear. Así de claro, le guste a quien le guste. Y sin embargo, ¿cuál es el problema para asumir este proceso? La palabra radioactividad ha quedado para siempre asociada a la memoria colectiva a catástrofes como Chernobyl o Fukushima, a muertes que hemos visto y leído en películas y libros. En definitiva, la energía nuclear está rodeada de mitos, algunos de ellos, en mi opinión, creados de forma intencionada. Y como la mayoría de los mitos, es difícil distinguir qué hay de cierto y de falso en él. Sin embargo, miles de ingenieros de todo el mundo, sin hacer mucho ruido, siguen operando de forma segura y responsable más de 400 centrales nucleares y llevando energía a las ciudades, evitando miles de toneladas de gases nocivos en la atmósfera. Nuclear sí, nuclear no. El debate está abierto y no hay ninguna posición a la que pueda otorgarse la etiqueta de verdad. Ser pro nuclear o contrario a ella es una postura personal que cada uno puede adoptar. El verdadero peligro está en hacerlo desconociendo la realidad y basándose en mitos y falacias de quienes tienen interés en crear esa confusión. La lectura de este libro que te recomiendo te permitirá escoger su postura personal frente a la energía nuclear, armándote frente a las falsedades y la confusión, y por lo tanto te hará más instruido, más consciente y en consecuencia más libre. Oigamos ahora el inicio de La energía nuclear que salvará al mundo, cortesía de Audioteca. Todo está formado por átomos. Todas las sustancias conocidas están formadas por átomos. Sí, todas. No busques excepciones, que no las hay. El átomo es la parte más pequeña en la que podemos dividir un elemento químico, oxígeno, hierro, uranio, sin que pierda sus propiedades. Su nombre significa indivisible en griego, pero hoy sabemos que está formado por partículas todavía más pequeñas, y estas a su vez también están formadas por otras más pequeñas. Pero esa es otra historia y debe ser contada en otra ocasión. Como decía, la historia interminable. El átomo se compone de un núcleo, que contiene casi toda la masa y tiene carga eléctrica positiva, y una corteza, formada por unas partículas llamadas electrones, que se mueven alrededor del núcleo como un enjambre de abejas, y tienen carga negativa. El núcleo de un átomo está formado por dos tipos de partículas: los protones, con carga positiva, y los neutrones, con carga neutra, como su propio nombre indica. La energía nuclear proviene precisamente del núcleo de los átomos. Los electrones intervienen en la electricidad, en la electrónica
y en los enlaces entre átomos para formar moléculas como por ejemplo el agua, con 2 átomos de hidrógeno y 1 de oxígeno. El número de protones en el núcleo de un átomo que coincide con el de electrones es el que identifica un elemento químico. Por ejemplo, todos los átomos del oxígeno tienen 8 protones, los del hierro tienen 26 y los del uranio tienen 92. Es importante que lo entiendas, pero tampoco es necesario que vayas apuntando todo con papel y lápiz. ¿Seguimos? La mayoría de los elementos químicos tienen unas variantes llamadas isótopos. Sí, como los isótopos de Springfield, el equipo de béisbol de Homer en Los Simpson. Atento a este concepto, porque es fundamental para seguir adelante. Así que si la famosa serie de televisión te ayuda a recordarlo, pues mejor. Todos los isótopos de un mismo elemento químico tienen el mismo número de protones, pero cada isótopo tiene un número diferente de neutrones. Esta diferencia hace que sus propiedades sean también diferentes. De esta forma, cada elemento químico puede tener varios isótopos. Por ejemplo, el carbono, que es la base de la vida, tiene 3 isótopos naturales: carbono 12, carbono 13 y carbono 14, que es radiactivo. Si te suena es porque se utiliza para datar muestras orgánicas. Todos ellos tienen 6 protones, pero cambian el número de neutrones, 6, 7 y 8 respectivamente. Si has entendido bien este párrafo, puedes continuar. De lo contrario, no pasa nada, pero te animo a que entonces vuelvas a escucharlo porque realmente te será de utilidad. Interacciones fundamentales. La parte de la física que estudia las partículas que forman los átomos reconoce 4 fuerzas que intervienen en la materia, las llamadas fuerzas fundamentales, aunque más correctamente, para que no se nos enfaden los físicos, se llaman interacciones fundamentales: electromagnética, nuclear fuerte, nuclear débil y gravitatoria. Y todas serían un gran nombre de grupo de música alternativo, ¿no te parece? ¿Te las presento? La fuerza electromagnética se produce entre partículas con carga eléctrica. Las partículas con igual carga se repelen y las que tienen diferente carga se atraen, como los imanes, y según cómo, hasta como las personas. Esta fuerza mantiene el átomo unido por la atracción entre los protones y los electrones. Los protones se repelen entre sí por la fuerza electromagnética. La pregunta evidente es, ¿cómo se mantiene unido el núcleo si todas las cargas que tiene son iguales? La fuerza nuclear fuerte es la responsable de vencer esa repulsión y mantener el núcleo unido. Es una fuerza de muy corto alcance, más pequeño que el propio átomo, pero de una enorme intensidad. La fuerza nuclear débil es la que produce la desintegración radiactiva, que es la descomposición natural de los protones y neutrones de los núcleos emitiendo electrones. Finalmente, la fuerza gravitatoria es tan débil a escala atómica que no se considera en los cálculos. El núcleo de un átomo es estable cuando existe un equilibrio entre todas las fuerzas, o la fuerza nuclear fuerte, atractiva, es mayor que la electromagnética, repulsiva. Los núcleos inestables sufren transformaciones espontáneas para conseguir la estabilidad. Como las personas, los núcleos inestables necesitan estar tranquilos, aunque estos no se van de paseo por la montaña con tal objetivo. ¿Qué hacen entonces para conseguirlo? Sigue escuchando. Radiactividad y fisión nuclear. La radiactividad es la transformación espontánea y gradual de un núcleo inestable en otro estable. Para ello emite radiación nuclear, que consiste en partículas, como neutrones y electrones, y ondas electromagnéticas o fotones, como la luz o la señal Wi-Fi, pero con mucha más energía que la red de tu casa, créeme. La energía de enlace nuclear es la energía necesaria para romper el núcleo y descomponerlo en sus protones y neutrones, y es debida a la fuerza nuclear fuerte. Esta es precisamente la energía utilizada en los reactores nucleares para obtener calor y producir electricidad. Las reacciones nucleares son procesos de combinación y transformación de partículas y núcleos atómicos. La reacción que se utiliza en los reactores nucleares para producir energía es la fisión nuclear, que ocurre cuando un núcleo pesado, como el del uranio, se divide en 2 o 3 núcleos más pequeños. Se forman nuevos átomos. Además, la fisión emite radiación nuclear, incluyendo neutrones, y mucha energía. Por eso los residuos radiactivos deben ser tratados con seguridad.
La causa de la rotura del núcleo es el impacto de un neutrón. En cada fisión de un átomo de uranio se emiten 2 o 3 neutrones, que a su vez impactan con otros núcleos de uranio y causan nuevas fisiones. De esta forma obtenemos una reacción en cadena. Un elemento muy importante en los reactores nucleares y clave para entender muchos aspectos que te explicaré a lo largo del libro es el concepto de moderador. Y no es un señor o señora que modera un debate televisivo. Los neutrones salen disparados de las fisiones a gran velocidad. Si no hiciéramos nada, se escaparían del núcleo del reactor sin producir nuevas fisiones. Para conseguir que se queden, aunque algunos se fugan, se utiliza un moderador que mediante colisiones hace que los neutrones se vayan ralentizando hasta conseguir una velocidad adecuada para encontrarse con un nuevo núcleo de uranio y fisionarlo. En la mayoría de los reactores, el moderador es el agua, que también sirve como refrigerante. Casi todos los reactores nucleares utilizan uranio como combustible. El uranio natural está formado básicamente por 2 isótopos. Un 99,3% de uranio 238, que contiene 238 partículas en el núcleo, y un 0,7% de uranio 235, con 235 partículas. El uranio 235 tiene una gran capacidad de captar neutrones y fisionar, mientras que el uranio 238, más abundante, capta un neutrón y no fisiona, no se rompe, sino que tras varias transformaciones se termina convirtiendo en el siguiente elemento de la tabla periódica, el plutonio 239, que tiene una partícula más en el núcleo y es artificial, no se produce en la naturaleza. Para que un reactor nuclear funcione durante 18 meses seguidos, se necesita aumentar la proporción de uranio 235 desde el 0,7% hasta el 4 o 5%. El proceso industrial para aumentar la proporción se llama enriquecimiento, puesto que se trata de aumentar la cantidad del uranio útil. Puedes estar muy tranquilo porque, como te explicaré en otro capítulo más adelante, un reactor nuclear no puede explotar como una bomba atómica, porque el enriquecimiento necesario para la explosión es mayor del 90%. Ya está, ¿a que no era tan difícil? Una vez escuchado y comprendido este capítulo, estás preparado para seguir adelante. Ya sabes que en cualquier momento puedes volver aquí si no recuerdas bien un concepto. Al estar separado por capítulos, lo encontrarás fácilmente. ¡Seguimos! Capítulo 2. Todo es radiactivo. ¿Tienes miedo a la radiactividad? Tengo una buena y una mala noticia, como en los chistes. La mala noticia es que estamos rodeados de radiactividad. Tú mismo eres radiactivo. Seguramente te sorprenda, pero no te preocupes, porque la buena noticia es que la dosis de radiactividad que recibimos, salvo en casos excepcionales, supone un riesgo extremadamente bajo para nuestra salud. Todas las sustancias son venenos, no existe ninguna que no lo sea. La dosis diferencia un veneno de un remedio. Esta afirmación del alquimista, médico y astrólogo suizo Paracelso, aunque no acabe de ser del todo precisa, sí que lo es en el caso de la radiactividad. Es una máxima que puedes repetirte cuando el miedo a la radiactividad se apodere de ti. Todo es cuestión de dosis. Y en este caso se ha observado experimentalmente que el riesgo de producir daños aumenta con la dosis, y que a dosis muy bajas el riesgo es prácticamente cero. Seguro que ahora estás pensando, entonces, ¿qué es radiactivo y cómo me afecta? Los materiales radiactivos producen radiactividad, también llamada radiación ionizante, es decir, radiación capaz de alterar las propiedades químicas de las moléculas, especialmente del ADN de nuestras células, donde se almacena nuestro material genético. De ahí que una alteración en el ADN pueda producir mutaciones y que éstas, en ocasiones, puedan causar cáncer u otras enfermedades. Es una cuestión de probabilidad. Como una macabra lotería, cuanta mayor es la dosis, más números tienes de que te toque el daño. A dosis muy altas, el daño llega a ser inevitable y se conocen muy bien las consecuencias. Por eso medimos la dosis de radiactividad, para prevenir sus efectos reduciéndola tanto como sea posible. Pero antes de continuar, ¿sabes qué es la radiactividad? Si eres físico, puedes avanzar un poco en el capítulo.
Pero si no tienes clara la respuesta, no te preocupes, te lo explico rápidamente. La materia está formada por átomos y algunos no son estables, sino que se desintegran liberando partículas o radiación electromagnética, como los rayos X, formando otros átomos más estables y dando lugar al fenómeno llamado radiactividad. La unidad que mide la radiactividad es el becquerel, en honor al físico francés Henri Becquerel, descubridor de la radiactividad. Un becquerel es igual a una desintegración atómica por segundo. El posible daño producido al cuerpo humano por la radiación ionizante recibida se mide con la dosis de radiación ionizante. Es posible que la misma cantidad de radiación produzca distinto daño en diferentes tejidos biológicos, y este daño depende del tipo de radiación: alfa, beta, gamma, rayos X o neutrones. Y no solo eso, los distintos órganos y tejidos del cuerpo humano tienen diferente sensibilidad y el mismo tipo de radiación puede afectarlos de forma distinta. El sievert es la unidad que mide la dosis de radiación, pero es una unidad muy grande, por lo que es más frecuente hablar de la milésima parte de esta unidad, el milisievert. Un milisievert es 0,001 sievert. Y hasta de la millonésima parte, el microsievert. Un microsievert es 0,000001 sievert. Para que te hagas una idea, una radiografía de tu mano te produciría una dosis radiactiva de 0,001 milisievert. El Comité Científico de las Naciones Unidas sobre los efectos de la radiación atómica, UNSCEAR, que te citaré varias veces a lo largo del audiolibro, por ser una referencia, calcula que la población mundial recibe cada año una dosis media de radiación ionizante de 2,4 milisieverts de origen natural, que no ha sido producida por ninguna actividad humana, como una radiación natural de fondo y que puede variar por muchos factores, desde dónde vives y hasta cómo te mueves. Es lo que llamamos el fondo radiactivo natural. No se trata de una cifra preocupante. Como referencia, UNSCEAR considera que a partir de dosis superiores a los 100 milisieverts al año, se detecta un aumento en la incidencia del cáncer. Ese nivel de exposición equivaldría, más o menos, a 50 tomografías computarizadas de la cabeza. No vayas corriendo ahora a chequearte todo el cuerpo, ya que, por supuesto, la dosis a la que nos exponemos siempre se debe mantener lo más baja posible para minimizar los riesgos. Todos los países tienen un organismo regulador que vela por la seguridad de las instalaciones nucleares y radiactivas, vigila sus niveles de radiactividad, controla las dosis de radiación ionizante que reciben sus trabajadores y limita el impacto radiológico en las personas y en el medio ambiente. En España es el Consejo de Seguridad Nuclear, CSN. De igual forma que las autoridades sanitarias velan por nuestra salud general, las autoridades en materia de protección radiológica vigilan que la dosis radiactiva que recibamos sea la más baja posible y no suponga un riesgo para nuestra salud. Radiaciones ionizantes naturales. Si tras lo que acabo de comentar estabas pensando que tú no te expones a radiografías o procesos similares, debes saber que la mayor parte de la dosis que recibimos las personas se debe a la radiación natural. Los rayos cósmicos son en su mayor parte protones y partículas alfa, núcleos de helio, de alta energía que provienen del espacio. El resto son electrones y partículas de alta energía. Una gran parte tiene su origen en el Sol, pero también provienen del resto de la Vía Láctea, de explosiones de supernovas o de estrellas binarias de rayos X. No hace falta alarmarse, ya que afortunadamente la atmósfera nos protege de parte de los rayos cósmicos. La dosis de radiación ionizante debida a los rayos cósmicos depende de la latitud. Encontramos mayores dosis en los polos que en el ecuador. Y la altitud. Se dan dosis más altas en las montañas que a nivel del mar. De nuevo, no te preocupes si vives en una montaña muy cerca del polo. Los edificios atenúan en parte la radiación cósmica y la dosis media es 0,39 milisieverts al año, lo que viene a equivaler a una quinta parte de una radiografía de rayos X de tu columna. Esta cifra no atañe, por ejemplo, a los viajeros habituales de vuelos transoceánicos, ya que reciben una dosis anual más alta que la media, sin ser preocupante a causa de su mayor exposición a los rayos cósmicos. Y, de hecho, es por eso por lo que los tripulantes de los aviones
tienen limitado el número de horas de vuelo al año, precisamente para no alcanzar dosis peligrosas para su salud. Otra radiación ionizante natural se encuentra en el gas radón, Rn-222, que procede de la desintegración del uranio que se encuentra de forma natural en la Tierra. Cuando lo inhalamos, parte de los productos de su decaimiento, como el polonio 218 y 214, se retienen en los pulmones e irradian a las células con partículas alfa, que son núcleos de helio. El radón es una de las principales causas del cáncer de pulmón, especialmente para las personas fumadoras, ya que suman el efecto del tabaco, que contiene polonio 210, también radiactivo. En España, la dosis media procedente del radón es de 1,15 milisieverts al año, pudiendo alcanzar valores muy superiores en áreas concretas de hasta 40 milisieverts al año, lo que equivaldría a un poco más de 3 angiografías coronarias. La dosis del radón se recibe en el interior de los edificios, ya que en el exterior se dispersa con facilidad. Las concentraciones dependen de las características geológicas del suelo, del tipo de vivienda, de los materiales de construcción y del grado de ventilación de las viviendas. Pero puedes estar tranquilo. La mejor forma de evitar concentraciones potencialmente peligrosas de radón es ventilar adecuadamente las estancias de las viviendas, especialmente las situadas en las cotas inferiores y sótanos. Es un buen consejo no solo para evitar el radón, sino para renovar el aire, mejorar su calidad y evitar malos olores. Así matamos 2 pájaros de un tiro. También recibimos rayos gamma emitidos por los materiales radiactivos naturales existentes en la Tierra. ¿Cómo cuáles? Por ejemplo, los materiales de construcción también son radiactivos. Así que, por fuerza, estamos sometidos a las radiaciones ionizantes tanto si estamos al aire libre como si nos resguardamos en lugares cerrados. Cierto es que la dosis que puedes recibir depende del tipo de rocas que forman el suelo y de los materiales con que están construidos los edificios. Pero el impacto no es mayor que una mamografía, por ejemplo, ya que la dosis media en España es de 0,48 milisieverts al año, pudiendo llegar hasta 0,6 milisieverts al año en ciertas áreas. Alimentos y bebidas. No te asustes, pero es importante que sepas que los materiales radiactivos están también de forma natural en nuestro cuerpo y en los alimentos que comemos. El potasio 40 es la fuente más importante de irradiación interna, material radioactivo incorporado, es decir, introducido en nuestro cuerpo, ya que está presente en todos los alimentos y en el agua que bebemos. No puedo ayudarte si esperas que te dé una lista de alimentos causantes de esta radiación para que los elimines de tu dieta, porque lo cierto es que existen muy pocas posibilidades de reducir la exposición originada por la presencia de radiactividad natural en la dieta, que produce una dosis promedio de 0,29 milisieverts al año, de los cuales ya solo 0,17 se deben al potasio 40. La cantidad de potasio en el cuerpo humano se mantiene estable y una pequeña parte es de potasio 40, el radiactivo. Cuando ingerimos potasio, al cabo de unas horas, excretamos su exceso por las vías habituales. No hace falta explicarlas. Volviendo de nuevo al equilibrio de potasio y, por tanto, al mismo nivel de dosis radiactiva. El marisco concentra el material radiactivo de tal forma que las personas que consumen grandes cantidades de mejillones, ostras, chirlas y caracoles marinos, además de ser unos afortunados, pueden recibir una dosis de radiactividad natural por alimentación hasta un 50% más alta que la media. No obstante, si comes poco marisco, no te consueles con el mal ajeno, porque sigue siendo una dosis muy baja. Radiaciones ionizantes artificiales. Las dosis que reciben las personas a causa de las radiaciones artificiales son, sin considerar los posibles accidentes, mucho más pequeñas que las dosis que tienen su origen en la radiación natural, aunque existen muchas variaciones. Los rayos X y los materiales radiactivos se utilizan para el diagnóstico de enfermedades y son con diferencia la mayor fuente de exposición a las radiaciones artificiales a la que están sometidas las personas que no trabajan habitualmente con radiaciones ionizantes. También es posible que sea la fuente de radiactividad que más presente tuvieses a la hora de imaginar las dosis a las que nos podemos exponer diariamente. La radiactividad liberada en la atmósfera, a causa de las pruebas de armas nucleares efectuadas hace décadas,
se va depositando poco a poco sobre la superficie de la Tierra. La dosis media ha descendido desde la década de los 60 del siglo XX, entre 0,08 y 0,14 milisieverts al año, cuando se realizaron la mayor parte de las pruebas a los valores actuales alrededor de los 5 microsieverts al año. La dosis media para fines diagnósticos en un país con una sanidad moderna es del orden de 1 milisievert al año, lo mismo que 100 radiografías para comprobar que tus manos o tobillos no se han hecho daño en ese partido de baloncesto intenso a la salida del trabajo. Y no a todos nos afecta por igual. La dosis recibida en una cierta exploración puede no ser la misma para todas las personas a causa de múltiples factores. De igual forma, es obvio que la dosis también es diferente para distintas pruebas diagnósticas. La dosis media total por usos médicos para cada miembro de la población de un país del nivel sanitario 1 se estima por un CEAR en 1,28 milisieverts al año, de los cuales 1,2 se deben a técnicas de diagnosis con rayos X y 0,08 a medicina nuclear. Seguramente conoces otro uso de radiación artificial. Las fuentes de radiación y los materiales radiactivos también se utilizan en el tratamiento del cáncer, para lo que se emplean dosis muy altas con el fin de destruir el tumor. También debes saber que la industria nuclear y otras industrias, los hospitales y los centros de investigación vierten regularmente al medio ambiente materiales ligeramente radiactivos. Si estás interesado en otras publicaciones, nos puedes seguir en YouTube en el canal Desde mi Retiro y en iVoox, Spotify y Google Podcast en el canal El Rincón de los Libros. Este proyecto radiofónico, creado desde mi retiro en la España profunda, es una realización, para bien o para mal, de José Luis García, ciudadano del mundo.